Hola, en este video aprenderás la potenciación y sus propiedades. ¿Estás listo? ¡Empezamos! La potencia representa el producto que tiene n veces el número a, donde el número a es la base y n el exponente. Veamos un ejemplo de potenciación. Si a es el número 2 y n es el número 3, esto nos indica que debo multiplicar 3 veces el número 2. Entonces sería 2 por 2 y por 2. Teniendo como resultado 8. Por lo tanto, la potencia de 2 elevado a 3 es igual a 8. Bien, veamos otro ejemplo. Si tenemos la potencia de 3 elevado a 2, nos indica que debo multiplicar 2 veces el número 3. Por lo tanto, la potencia de 3 elevado al exponente 2 es igual a 9. Ahora veamos sus propiedades. Empecemos con esta propiedad. Esta propiedad nos indica que si tenemos la multiplicación de dos potencias con la misma base elevado a diferentes exponentes, será igual a la misma base elevado a la suma de sus exponentes. Por lo tanto sería n más m. Veamos un ejemplo donde se cumple esta propiedad. 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4. Recuerda que el punto también representa la multiplicación. Bien, vemos que se cumple la misma propiedad. Tengo dos potencias con la misma base, 2, 2, y diferentes exponentes. Entonces, esto será igual a la misma base que es 2 con la suma de sus exponentes, 3 más 4. Esto es igual a 2 elevado a 7. Verifiquemos si efectivamente 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 4 nos da un 2 elevado a la 7. Bien, empecemos con 2 elevado a la 3. 2 por 2 y por 2. Y 2 elevado a la 4. 2 por 2 y por 2. Nos falta otro 2. 2. Bien, este es de este y este grupo es de este. Si contamos, vemos que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teniendo como resultado 2 elevado a la 7. Porque tengo 7 veces la multiplicación del número 2. Y queda comprobado que efectivamente es 2 elevado a la 7. Bien, ahora veamos otra propiedad. Esta propiedad nos indica que si tenemos una potencia de base a elevado al exponente n y toda esta potencia elevado al exponente m, será igual a la misma base elevado a la multiplicación de los dos exponentes. En este caso, n por m. Bien, veamos un ejemplo donde se cumple esta propiedad. Si tengo 2 elevado a la 2 y todo esto elevado a 2, será igual a la misma base de la potencia, 2, elevado a la multiplicación de sus exponentes. 2 por 2, 4. Entonces la respuesta de esta potencia es 2 elevado al 4. Veamos la siguiente propiedad. La siguiente propiedad nos indica que si tenemos la división de dos potencias con la misma base y diferentes exponentes en cada uno de ellos, será igual a la misma base
elevado a la resta de sus dos exponentes, n menos m. Bien, veamos un ejemplo donde se cumple esta propiedad. 2 elevado a 4 y 2 elevado a 3. Podemos observar que tenemos la misma base, como dice la propiedad, y diferentes exponentes. Entonces, cumpliendo la propiedad, esto será igual a la misma base, que es 2, y la resta de sus exponentes, 4 menos 3. Esto será igual a 1. Cuando tenemos elevado al exponente 1, esto también puede ser igual a solamente el 2, ya que cuando no se indica ningún exponente, se sobreentiende que el número está elevado al exponente 1. Continuamos con la siguiente propiedad. Esta propiedad nos indica que si tengo un número a por un número b, todo esto elevado a un exponente n será igual al número a elevado al exponente n por el número b con el mismo exponente n. Un claro ejemplo sería 2 por 2 elevado al exponente 2. Entonces, cumpliendo la propiedad, la respuesta sería 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2. Bien, continuemos con la siguiente propiedad. Esta propiedad nos indica que si tenemos la división de un número a para un número b, elevado a un exponente n será igual al número a elevado al exponente n sobre b elevado al exponente n. Ahora el ejemplo en el que vemos que se cumple esta propiedad sería 4 sobre 6 elevado a 2. Vemos que se cumple la propiedad, tengo un número a y tengo un número b, son diferentes. Entonces es igual a 4 elevado a 2 sobre 6 elevado a 2. Listo, estamos cumpliendo la propiedad. La siguiente propiedad nos indica que si tengo una potenciación de base a elevado a 0, siendo a cualquier número que no sea igual a 0, va a ser igual a 1. Por lo tanto, si yo tengo una potencia que es 2 elevado a 0, el resultado siempre será 1. La siguiente propiedad nos indica que si tengo 0 elevado al exponente m, es decir, cualquier número, tendremos como resultado 0. Porque cualquier potencia que tenga como base 0 siempre será igual a 0. La otra propiedad es que si tengo como base a elevado a un exponente menos 1, será igual a 1 sobre la misma base a. Claro, mientras a no sea igual a 0. A puede ser cualquier número elevado a menos 1, será igual a 1 dividido para la base. Este menos 1 nos está indicando que debemos realizar como una inversa. Es decir, que si yo tengo a elevado a 1, es como que tengas a sobre 1. Por lo que si es negativa, sería lo contrario de esto. 1 sobre a. ¿Ves? Y lo contrario quedaría así. El signo negativo nos está indicando que sería la inversa de la potencia. Veamos un ejemplo. 2 elevado a menos 1, entonces sería igual a 1 sobre 2. Y vemos que se cumple la propiedad. Tengo elevado a menos 1, un signo negativo, entonces sería 1 dividido para la base, a. 1 sobre 2. Y listo, estaríamos cumpliendo la propiedad.
Esta propiedad también está ligada a esta de aquí, en la que indica si tengo una potencia de base A elevado a un exponente negativo, será igual a 1 sobre la misma base, pero ahora con un exponente positivo. Esto. Veamos un ejemplo donde se cumple esta propiedad. Si tengo 2 elevado a menos 3, será igual a 1 sobre 2 elevado a 3. Si te das cuenta, aquí era negativo y ahora como es su inversa, ahora tendremos como exponente un 3 positivo. Y estaremos cumpliendo la propiedad. Ahora veamos una propiedad que también está ligada a las propiedades que te mostré anteriormente respecto al exponente negativo. Si yo tengo la división de un número a para un número b elevado a un exponente negativo 1, va a ser igual a la división de estos dos, pero de forma inversa. Ahora el número b estará en la parte de arriba y el número a en la parte de abajo. Listo. Por lo tanto, esta propiedad también nos lleva a la otra propiedad, que si tengo dividido a un número a para un número b con cualquier exponente negativo, será igual a la división de estos dos números, pero de forma inversa, como vimos en la propiedad anterior. B pasa arriba y A pasa abajo. Y ahora el exponente es positivo. ¿Ves? Esto equivale a esto y estamos cumpliendo igualdad. Bueno, y se está cumpliendo que esto es lo mismo que esto, pero de forma inversa. Ya te mostré propiedades que se cumplen cuando tenemos una potenciación con un exponente negativo. Ahora veamos qué sucede si tenemos una potenciación con base negativa. Es decir, que si A es mayor a 0, que si nuestra base es mayor a 0, si la base de una potencia es negativa y tenemos un exponente, sea par o impar, tendremos dos tipos de resultados. El resultado de esta potencia será positivo si tenemos un exponente par. Y el resultado será negativo si tenemos un exponente impar. Bien, veamos ejemplos para comprobar esta propiedad. Si tengo una potencia de base negativa, menos 2, elevado a un exponente par, en este caso ubicaré el 2, obtendré un resultado positivo que en este caso es 4. Pero si tengo esta misma base con exponente negativo elevado ahora a un exponente impar, en este caso 3, el resultado será negativo. Menos 8. ¿Por qué sucede esto? Porque se estaría cumpliendo la ley de los signos. Ese es un tema muy importante también que debes tener en cuenta al momento de tener potencias con base negativa. En el caso anterior que teníamos menos 2 elevado a un exponente par 2, sería igual a menos 2 por menos 2. Y la ley de los signos nos indica que menos por menos es igual a más. Y menos por más es igual a menos. Es decir, que cuando tenemos signos iguales se suman y signos contrarios se restan. Y ahora viendo la multiplicación del ejemplo de acá, sería menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos es más y más por menos es menos. Y cuando tenemos un exponente par, significa que vamos a multiplicar de forma par los mismos signos, obteniendo como resultado más.
En conclusión, esta propiedad nos facilita el estar realizando la multiplicación de los signos. Simplemente debemos tomar en cuenta que si el exponente es par, tendremos un resultado positivo y si el exponente es impar, tenemos un resultado negativo. Pero claro, siempre y cuando tengamos una base negativa, se podrá cumplir esta propiedad. Y esto es todo. Yo soy Jennifer Alcibar y nos vemos en un próximo video de Fundamentos Básicos de Matemáticas.